Buenas mis queridos amigos y amigas, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una bellísima planta que posee unas impresionantes y punzantes flores blancas cuando está en plena floración. Sus hermosas hojas de color verde oscuro son increíbles. Se trata de una planta interior que es muy fácil de cuidar en casa. Imagino que ya habrás adivinado de qué planta se trata. Ahora te voy a pedir tu ayuda. Por favor, dinos desde qué país nos estás viendo y cómo se llama esta planta en tu país. Gracias por tu colaboración, porque así entre todos aprenderemos más nombres. También aprovecho para pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. En ocasiones, cuando compras esta planta llena de flores en un vivero o floristería y la llevas a tu casa, suele ocurrir que las flores de tu planta mueren. Resulta que en algunos viveros utilizan un producto que se llama ácido giberélico, que es una hormona vegetal natural que obliga a la planta a florecer. Es por eso por lo que las flores abundan en las tiendas. Los productos estimulan la floración de las flores para que sean más atractivas para los compradores y así aumentan sus ventas. Pero cuando tú te llevas tu preciosa anturio o cuna de Moisés o lirio de la paz, que es con los nombres con los que yo lo conozco, a tu casa, el ácido giberélico desaparece, es decir, tú no lo utilizas en el cuidado de tu planta. Si te ocurre esto, no te preocupes, porque aunque luego a la planta le vuelva a costar algo más florecer de nuevo, ya que lo hará de forma natural y no con elementos artificiales, finalmente lo hará, florecerá. Así que ten paciencia y no la tires a la basura porque haya perdido sus bonitas flores blancas. Normalmente florecen 2 veces al año, una vez en la primavera y nuevamente en otoño, así que no te dejes llevar por el impulso de tirarla a la basura. Algunos consejos que te puedo dar para que tengas un precioso y sano anturio son: procura mantener tu planta a 2 metros de la ventana. Esta planta necesita luz solar, pero que no sea de una forma directa, ya que se puede quemar. O sea, que la luz sea lo más indirecta posible, pero necesita conseguir al menos 6 horas diarias de luz para que puedan realizar correctamente la fotosíntesis y almacenar energía para enviar flores. Sin luz para realizar la fotosíntesis, la planta no será capaz de almacenar suficiente energía para impulsar la floración. Con relación a los riegos, riega la planta aproximadamente una vez a la semana durante la primavera y verano, pero siempre antes de regar comprueba que el suelo esté seco. Si tienes alguna duda, introduce un dedo a 2 centímetros y si notas algo de humedad, no riegues. Si la planta tiene demasiado agua, no podrá absorberla y se estresará. Recuerda que una planta estresada no podrá almacenar suficiente energía para florecer. Además, podrías correr el riesgo de que se pudran las raíces de tu preciosa cuna de Moisés. Normalmente, cuando las plantas tienen un exceso de agua, te lo hacen saber porque sus hojas comienzan a amarillear, como ocurre cuando necesitan agua. Es como si te estuvieran hablando, fíjate en lo que tu planta te dice. Los lirios de la paz son plantas muy hambrientas, por eso necesitan ser alimentadas un poco más a menudo que otras plantas de interior durante el crecimiento. Si quieres fertilizantes líquidos que te ayuden a proporcionar a tu anturio esa energía extra que necesita, los puedes encontrar en este canal. Además de ser muy efectivos, los puedes hacer tú mismo, tú misma y te saldrán casi gratis. Debes de añadirlo en el riego una vez al mes durante esta temporada de su crecimiento. Esto ayuda a mantener el follaje verde y le da nutrientes que necesita para florecer. Recuerda que las plantas con flores necesitan potasio, ahí veis las imágenes de los plátanos, así que utilizarlo durante la primavera y el otoño. Cuando hayan transcurrido algunos años y veas que tu planta es más grande que la maceta, ha llegado el momento de cambiarla de tiesto. Seguramente estará recibiendo pocos nutrientes de la tierra porque sus raíces están demasiado grandes. Ahora buscamos un bonito tiesto o maceta más grande que el anterior y procedemos a realizar el trasplante. Recuerda colocar en el fondo de la maceta una bayeta vieja. Esto ayudará a que la planta pueda estar siempre hidratada. Coloca encima tierra fresca que aportará nutrientes a tu planta para alimentar las raíces, porque si no hay tierra en la maceta, entonces la planta no puede absorber el agua y potasio necesarios para florecer y tu planta seguirá siendo una planta con solo hojas verdes.
Si tu planta ya está grande y no deseas aumentar el tamaño de la maceta, entonces otra gran opción es podarla de raíz y responderá bien, ¿eh? Para ello saca tu maceta del tiesto y corta el tercio inferior y alrededor de los lados del cepellón. Y volver a plantar en la misma maceta. Recuerda añadir tierra nueva para macetas y haciendo esto las raíces tendrán espacio para crecer de nuevo. Esto es genial porque elimina raíces dañadas o podridas que la planta luego reemplazará con nuevas saludables. No sé si sabías que los lirios de la paz son nativos de suelos forestales del centro tropical de América y del sudeste asiático, donde obtienen una temperatura y luz constante durante el año. Recuerda que es importante tener en casa una temperatura constante para que tu espatifilo florezca. Otras cosas que puedes interferir en la floración de tu planta son tanto los radiadores como el aire acondicionado, ventiladores y corrientes. Procura evitarlos. También tengo que recordarte que esta es una de las plantas que, según el estudio realizado por la NASA en 1989, purifica el aire de tu casa. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Gracias por quedaros hasta el final. Podéis compartir con amigos que les pudiera interesar este tipo de vídeos. Y si todavía no te has suscrito, hazlo y déjame un me gusta a este vídeo. Muchas gracias por tu colaboración. Te espero en el siguiente vídeo. Un saludo.